La Gran Depresión fue un periodo de la historia del siglo XX donde predominó una crisis económica a la escala mundial. Es de gran importancia su estudio debido a que fue una depresión económica duradera y que afectó profundamente a la sociedad. Se considera su inicio el día 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, día en el que la bolsa de Nueva York cayó enormemente y el pánico se adueñó de los inversores. La crisis bursátil se expandió a otros sectores y de ahí a la sociedad. La recuperación económica fue lenta y dolorosa. En algunos países esta crisis económica derivó políticamente en el auge de totalitarismo, los cuales fueron un factor decisivo para el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Causas que provocaron la caída de la bolsa de Nueva York. Para entender las causas hay que considerar las diferencias que existen entre economía real, responde a la buena marcha de las empresas, es decir, su productividad y aceptación en el mercado, y economía financiera, es la cotización de las acciones de las empresas en la bolsa. Debe existir un equilibrio entre ambas, pero no siempre es así, y las acciones pueden estar sobrevaloradas debido a la especulación en bolsa. Es un medio rápido de obtener dinero mediante la compra de acciones. El precio de ellas aumenta velozmente. Se produjo un descenso de inversiones de capital, bancos, personas privadas, en actividades productivas porque la bolsa ofrecía más beneficios. Como las empresas bajaron sus ventas y no tenían liquidez, se vieron obligadas a pedir préstamos bancarios. Los bancos solicitaban dinero a la Reserva Federal, que lo prestaba a un 5%, mientras que ellos lo hacían a un 12%. Se concedieron préstamos para invertir en la bolsa, particulares convencidos de que los beneficios superaban a los intereses. Produjo una superproducción. El crecimiento económico de Estados Unidos presentaba desequilibrios. El sector más productivo era el de bienes de consumo, porque había fuerte demanda. También la agricultura debido a las nuevas técnicas de producción y a la mecanización. Se producía más de lo que se vendía, como consecuencia de la bajada de la renta de los agricultores. En los sectores energéticos, el carbón y otros como el textil y siderurgia, la productividad descendió. Como consecuencia se produjeron desequilibrios entre las rentas de los campesinos y las rentas de los habitantes urbanos, en desfavor de los primeros. Además, los beneficios de los empresarios fueron muy importantes. Crecieron un 65%, pero los salarios solo aumentaron un 17%. Se produjo una bajada de consumo en el sector agrario y en los sectores urbanos en endeudamiento, al recurrir a préstamos. 10 curiosidades sobre la Gran Depresión. Frecuentemente se dice que la crisis actual es la mayor que ha vivido el mundo desde la Gran Depresión, de los 30 años que en cierta manera terminó con la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto que existe la similitud de que son grandes crisis internacionales, existen también muchas diferencias. Número 1. Herbert Hoover, 1874-1964, fue el presidente de los Estados Unidos cuando comenzó la Gran Depresión en marzo de 1930. Declaró solemnemente que lo peor había pasado. Sin embargo, lo peor estaba comenzando y duró más de una década. Número 2. El crash de Wall Street de 1929 fue una de las causas de la Gran Depresión. Los términos lunes negro, martes negro y viernes negro son correctos, excepto que en vez de ser crash de un día, lo fueron varios. De los tres, el peor fue el martes. Número 3. El 29 de octubre de 1929 sucedió el martes negro. En un día el mercado perdió 14.000 millones de dólares y en una semana perdió 30.000 millones de dólares. Eso era 10 veces el presupuesto del país y bastante más
de lo gastado en la Primera Guerra Mundial. A día de hoy equivaldría a casi 4.000 millones de dólares. Número 4. El Dow Jones alcanzó un máximo de 381 puntos el 3 de septiembre de 1929. En 1932 bajó hasta 42 puntos. Esto es una disminución del 89%. No logró recuperar su valor hasta 23 años después, en 1955, sin incluir la inflación. Número 5. En los peores años de la depresión, los cuales son de 1933 a 1934, la tasa de desempleo en Estados Unidos se disparó hasta el 25%, con otro 25% sufriendo recortes salariales. Número 6. Dentro de Estados Unidos, el desempleo afectó de distintas maneras en sus estados. Por ejemplo, en Toledo, Ohio, 4 de cada 5 personas estaba desempleada. Fuera de Estados Unidos, en algunos países, el paro alcanzó el 33%. Número 7. El Monopoly salió en 1935 y se convirtió en un éxito inmediato. Quizás porque la gente podía convertirse en millonarios, al menos en su imaginación. Número 8. La película de Walt Disney, Los Tres Cerditos, se estrenó en 1933 y muchos vieron en ella un símbolo de la situación de entonces, con el lobo representando la depresión y los tres cerditos como los ciudadanos medios que necesitaban trabajar juntos para sobrevivir. Número 9. Aunque se trató de una depresión global, un 40% de los países no notó la crisis. Número 10. Alemania notó especialmente la crisis. El sector estatal fue el mayor inversor y el mayor consumidor en su economía. Por ejemplo, el gasto militar subió del 3% del PBI en 1933 al 23% en 1939. El resto ya es historia. Para terminar, les dejo una tabla que muestra cómo afectó la Gran Depresión a distintos países.